Bienvenidos a Muy Masculino, soy Nacho López y como siempre para mí es un placer estar con todos ustedes. Hay uno de esos temas que a mí toda la vida me ha llamado mucho la atención y he experimentado por ahí varias veces haciendo arreglitos y es la famosa fibra de vidrio. Pero ¿qué hay detrás de la fibra de vidrio? ¿Qué hay detrás de todos estos procesos? Algunos se atreven a decir que algunos componentes bien mezclados con la fibra de vidrio puede ser más resistente que el acero. Pues vamos a tratar de entender un poco de este mundo y hemos traído a un especialista en el tema. Don Esteban, ¿usted cómo está? Nacho, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, gracias por invitarme. Bueno, Esteban, es un tema como de una amplitud gigante, porque uno diría, esto hay una cantidad de productos químicos que uno puede mezclar para lograr hacer muchas cosas, ¿sí o no? Es un mundo completo de polímeros y de fibras. Polímeros y fibras. Entonces arranquemos por ahí. ¿Qué es un polímero? Listo, arranquemos. Entonces, del polímero, hablamos de polímero de poliéster, cuando hablamos de resina, para poder fabricar un elemento en fibra de vidrio. Cuando tú ves, todo el mundo dice, fibra de vidrio, realmente es un compuesto entre una tela de fibra de vidrio y un polímero base poliéster. El polímero, entendámoslo como un pegante. Sí, es la matriz que hace que sea rígido la fibra de vidrio. Sí. Okay, entonces, como tal, en fibras de vidrio hay muchos tipos de fibra de vidrio y en resinas poliésteres, que es el polímero o la matriz, hay muchas resinas poliésteres. Okay, entonces, el compuesto como tal de fibra de vidrio y poliéster, se dice poliéster reforzado en fibra de vidrio realmente, compone una resina que inicia su reacción de líquido a sólido por un iniciador, que la gente lo conoce como catalizador, pero realmente es un iniciador y hace que este se ponga rígido y sea reforzado mecánicamente por la fibra de vidrio. Una pregunta, ¿de dónde vienen estas resinas? ¿Eso es un subproducto del petróleo o eso es un proceso químico? ¿Qué es? Sí, es base petróleo, muchas son base PET, ¿ok? Y son derivados del petróleo que se juntan con algunos ácidos y alcoholes y le dan sus características, por eso hay varios tipos de resina. ¿Por qué son tan finas? ¿O por qué son tan resistentes? ¿O por qué son tan duras? Ok, son resistentes cuando están mezcladas con la fibra de vidrio. Siempre vamos a tener eso, si no lo que vamos a tener es una galleta que puede se ser muy dura, quebraría. pero se puede quebrar. Exacto. Tal vez lo que le da la estructura a esto es la fibra de vidrio, que más adelante les vamos a enseñar cuántos tipos hay, cómo son, pero lo que realmente es ese líquido con esta telita hace que esto, mire, tenga esta ventaja. Si no tuviera esa tela, pues probablemente se quebraría. Como una galleta. ¿Por qué es tan fino? Listo, es muy resistente porque como tal el compuesto es un conjunto de fuerzas. Listo, la resistencia mecánica te la da más que todo la fibra. Entonces, la fibra de vidrio, según la fibra, tengo resistencias bajas o resistencias altas. Realmente la resistencia baja sigue siendo muy resistente. Sí, señor. ¿Okay? Y la resina le da la consistencia, es decir, se queda derechito porque es con la resina. Si yo lo tuviera como en tela, pues él no se queda derechito porque es una tela. Sí. Entonces, entendamos la resina como una matriz, ¿ok? Que lo pone rígido como tal. ¿Listo? Y la fibra como tal le da la resistencia mecánica, tanto a flexión, a tensión, a compresión, etc. ¿Ok? Entonces, como tal, es muy resistente porque la fibra de vidrio lo es. Muy bien. ¿Ok? Cuando uno habla de resinas, ¿qué se encuentra uno de productos en el mercado? Porque uno le dice, no, que resina octálica, que isoctálica, que epóxica, le salen a uno ustedes con un montón de cosas que uno dice, uy, ¿qué es todo esto? Sí, básicamente las resinas poliésteres, según el ácido con que se creó, toman su nombre. Realmente todo el mundo dice resina poliéster, pero no sabe qué base química contiene. Y esa base química da las propiedades a esa resina. ¿Qué propiedades se buscan en una resina? Resistencias mecánicas, lógicamente, resistencia a la temperatura y resistencia, digamos que a la intemperie o a ácidos o química. Sí. ¿Okay? Entonces, las resinas vienen de diferentes composiciones. Entonces, normalmente una resina es así, que es un estado puro. Este estado puro, mira que es una resina transparente, porque es una resina que tiene esa particularidad de ser transparente, se llama una resina ortoftálica, que su nombre lo toma del ácido con que se creó. Sí. ¿Okay? De ahí pasa a una resina que yo le he hecho un componente que es el catalizador realmente, que es el cobalto o octoato de cobalto, que es una sal, y me lo pone de este colorcito, como rosado, porque el octoato de cobalto es morado. Y de ahí ya la puedo componer y diluirla bastante para que me quede líquida y lista para usar. Entonces uno de esas resinas las puede, digamos que, ir formulando de diferentes formas
y de bases químicas totalmente diferentes que te dan propiedades diferentes. Digamos lo que químicamente hablando están ortoftálicas, tereftálicas, diciclopentadieno, isoftálicas e isoftálicas modificadas con neopentilglicol, que son los gel coats, que más adelante hablamos de ellos. Entonces, entendiendo esto, diría uno que no todas son para lo mismo. O sea, si yo quiero tener un tanque de agua o quiero hacer un bote o quiero hacer una superficie de una mesa, o sea, hay que encontrar la resina adecuada o nada que ver, todas sirven para lo mismo. No, como lo dices, adecuado para el proceso que estoy buscando. Porque yo puedo hacer un tanque que acumula agua, pero puedo hacer un tanque que acumula un ácido. Sí. Y la misma resina no te va a dar para eso. Entonces, como los nombré ahorita, de ortoftálico hasta isoftálico van sus resistencias químicas y resistencia a la temperatura. Entonces, entre el ortoftálico es menos resistente, el isoftálico es más resistente. A agentes químicos y ataques en ese sentido. Exacto. Y a la temperatura. Y muy bien. mecánicamente. Y en ese mismo rango, desde las ISO hasta las OFTO es. De las orto hasta las ISO. Desde las ORTO hasta las ISO, cada una tiene diferentes resistencias o son el mismo pegante. Todas hacen lo mismo, simplemente que resisten o son para aplicaciones distintas. No, todas resisten diferente. Entonces, las ortoftálicas para la intemperie no son muy buenas. ¿Ok? Entonces, vos nunca lo tenés expuesto realmente. Entonces, las isoftálicas, en cambio, son muy resistentes a la intemperie. Entonces, por eso es que los gel coats, que es la pintura que protege el laminado, o sea, tú ves un barco, el casco de un barco es fibra de vidrio por dentro con resina y la pintura me protege toda esa resina con fibra. Sí. ¿Ok? Entonces, la que está expuesta es la que tiene que tener mejor resistencia, que es el gel coat, que es una base isoftálica porque es la más resistente en poliéster. Desde ahí para atrás yo puedo colocar una menos resistente, que es más económico. Sí. ¿Okay? A mayor resistencia es un poquito más costoso. ¿Okay? Entonces, siempre el isoftálico, digamos que es como el top o el tope de gama en las resinas poliésteres. Sí. ¿Okay? Y las puedo modificar para que se resistan un poquito más con neopentilglicol, que son los famosos gel coats ISO-NPG. Sí. Ya Ok. enseguida me explica, enseguida vamos a hablar del gelco, que es la famosa pintura, que yo no debería pintar las casas con gelco, eso es lo más fino que hay, eso no lo acaba nadie. Nadie sí. Bueno, entonces esa es la más utilizada y es la que todo el mundo ve a las personas trabajando con resinas, haciendo esto en botes y en tanques, y ya de hecho vemos hasta postes de luz fabricados en fibra de vidrio, pues digámoslo en fibra de vidrio, pues obviamente con su resina. Esas son desde las ORTO hasta las ISO, ¿sí o no? Hasta las ISO pasando por, digamos que la que más se usa por economía son las tereftálicas, que son este tipo de resinas que están acá. ¿Qué es eso? Listo, ese es un poliéster tereftálico que toma su nombre de la base química y ese poliéster ya viene preparado para usar. O sea, yo necesito un iniciador para que seque, ¿ok? Y son las más económicas del mercado porque son base PET. Mucha parte con que lo fabrican es PET reciclado. Entonces, como hay una esto es parte con de reciclado, con PET. Con Sí. PET reciclados. Las empresas que fabrican poliéster son las mayores recicladores de PET en el mundo. Entonces, como es de PET reciclado, es una base económica, entonces es un poquito más económica que las O otras. sea, esto Eso es exactamente eso que tú tienes ahí. es esto. Sí. ¿Y esta qué ventaja tiene? Ventaja, como es un poliéster tereftálico, está como en el medio. Buena Sí. resistencia mecánica, buena resistencia química y buena resistencia a la temperatura con una economía. Pero igualmente le tengo que echar el famoso catalizador para que me seque. Sí, si no, nunca va a pasar de este estado líquido a sólido. Muy bien. ¿Qué es el catalizador? Para todas las que usted me está hablando necesitan un producto, Sí, unas goticas, enseguida hablamos de porcentajes, que es muy poquitico para que esto tenga una reacción y se empiece a secar. sí, es el iniciador realmente. El catalizador es otro producto que ya trae integrado en él, que si no lo tendría, el iniciador no acciona ya, la entonces reacción. ya vienen con iniciador. Sí, te viene con catalizador y tú le pones... Lo que pasa es que todo el mundo en el mercado toma lo último que le pongo como el catalizador. Ya le entiendo. Ok, Él pero tiene, la resina por dentro tiene su iniciador. Tiene su catalizador. Tienes ya su catalizador. Y yo sí. le pongo el iniciador. Ah, ya le entiendo. Ese es el motor de arranque. Esa es la Exactamente. llave. Esa es la llave que yo le pongo. Entonces para el que- catalizador ya está incluido en todas las resinas que uno consiga. Sí. Usted lo que necesita es un producto que le diga y actívese. Exactamente. Entonces lo inicias con el MEC peróxido o metiletilcetona peróxido, que es un peróxido orgánico que hace la reacción con el catalizador y endurece la resina. Las resinas poliésteres son polímeros termoestables. Significa que yo no necesito temperatura para pasarlo de estado, sino químicamente lo paso de líquido a sólido, Sí. que sería el iniciador de peróxido. Sí, de hecho, inclusive cuando uno lo aplica, pues él coge temperatura. Exactamente, ¿Por y qué? tiene que tomarla. Si no coge temperatura, algo pasa con la resina y algo malo.
La temperatura es el que te va a dar el endurecimiento correcto de la resina al final, el curado necesario para que esto resista lo que tiene que resistir. Esto, así como está, si yo lo aplico aquí, no le he hecho ese iniciador, no se seca. No se seca nunca. Se queda toda la vida tactoso. O en un estado Exactamente. como inerte, como entre sí, no. Sí, y queda flexible, pegachento, no va a hacer absolutamente nada. Entonces siempre hay que aplicarle eso. Sí, y ese iniciador pues tiene unos porcentajes de uso. Vamos a hablar más adelante de eso. Ahora, listo, hablamos de estas desde las orto hasta las ISO. ¿Sí o no? Sí, Ya por fin completamente aprendí. correcto. Muy bien. ¿Y qué pasa con unas que le dicen a uno que son las resinas acrílicas o las resinas, ¿qué? Bueno, es que en resinas hay muchas, entonces hay poliésteres, vinilésteres, epóxicos y acrílicos. Muy bien, entonces a uno le hablan de epóxica para, resina epóxica para fibra. Sí, también yo podría, en vez de usar un poliéster, podría usar un epóxico. El epóxico tiene unas particularidades muchísimo más altas, digámoslo, que el poliéster. Tiene mayor resistencia mecánica, mayor resiliencia, hay algunas con mejor comportamiento químico, ¿cierto? Pero O sea, ese es el top de las resinas. ese es el top. Por eso es que tú ves mucho epóxico con fibra de carbono, porque la fibra de carbono también es el top de las fibras. Tú nunca podrás usar un poliéster con fibra de carbono. De eso no es posible. La adhesión que tiene el poliéster y la resistencia que tiene no es adecuada para ese tipo de fibra. Sí. Entonces el epóxico es el tope de gama en este mundo de compuestos. El epóxico, pues que las conozco, sí, usted dice, es el top. Eso es lo que más resiste, lo más duro. De hecho, son difíciles de lijar, es un producto de una... ¿De dónde proviene este producto, las resinas epóxicas? Ese proviene también base petróleo. Sí. ¿Listo? Hay algunas en el mundo, conozco una que viene de una base orgánica, que la generan con soya, con cáscaras de huevo. Nosotros vendemos una que llama, de una marca que se llama Ecopoxy, Sí. y viene con esas particularidades, que el 70% es una base orgánica, pero normalmente son derivados del petróleo también. ¿Qué hace que una resina epoxi frente a estas sea tan buena? O sea, tan resistente. Como tal, el bisfenol A que contienen ese tipo de resinas hacen que la resina tenga mejor comportamiento o mejores características físico-químicas. Entonces son resinas que tienen mejor adhesión, son resinas que tienen mayor resiliencia, que eso es muy importante, mayor resistencia al impacto, mayor módulos mecánicos a la elongación, la tensión. Vos decís ahorita al principio, esto puede ser más resistente que el acero. Totalmente cierto. Muchísimo más resistente que el acero y el carbono es muchísimo más. Entonces, si tú tuvieras una pieza Usted imagina fabricada... epóxica con carbono, entonces quiere decir que usted está logrando el top de... Sí, por eso todas las bicicletas de competencias de los ciclistas, barcos de competencia... Son hechas así, son con fibra- carbono y epóxica. Carbono y epóxico. Oh. Porque son muchísimo más liviano y muchísimo más resistente que cualquier otro metal. Hay unas grandes diferencias entre ambos productos para que ustedes las entiendan. Me sorprende la tecnología, cómo cada vez avanza y en todos los ramos. Hoy, en estos días, estábamos hablando de resinas. Uy, este mundo cómo ha crecido, cómo mejoran esos productos. Y en el tema de la construcción también estamos dando unos pasos gigantes, con productos de altísima resistencia, con productos de mucha economía y de mucho metro cuadrado, en menos tiempo. Y la gente a veces nos quedamos como en la construcción tradicional, pero yo pienso que llegó la hora de evolucionar. Eso es lo que hace diferente a Estados Unidos y otros países europeos. Llegan nuevas tecnologías y las acoplan, las adoptan rápidamente. No, doctor, eso es mejor el bulto de cemento, gaste, hágale. No, señores, hay nuevas tecnologías. Y Luis, lo habíamos tenido aquí hace algún tiempo. De hecho, aquí tengo el ladrillo, los dos bloques que pegamos. Luis, ¿qué más, hombre? ¿Qué más, Nacho? ¿Cómo ¿Qué ha estás? hecho? Gracias por invitarme nuevamente al programa para hablar de tecnología. De tecnología. Quise mostrarle a ustedes estos dos ladrillos, o estos ladrillos no, bloques. Bloques. El ladrillo o es del ladrillos otro, sí. Por lo general uno llega y los adhiere y le echa aquí todo el cuento, echa cemento y listo, y péguelos y Así espere es. tantos días. Pues no, cogimos, que ahorita les voy a mostrar, y los pegamos con una pequeña capa. Les digo pues que si yo me paro encima de esto no los voy a partir. Hay muchos videos en internet. Y resulta que esto es echarle una pequeña linecita como la que están viendo acá por todo el borde.
una pequeña línea, sin exagerar. Esto no es, mientras más leche, más me pega. No se exagere. Miren, aquí la tienen, a ver si la ve ahí bien. Miren, le echamos un cordón. Un cordón, es el cordón. Un cordón que aplicamos por aquí. ¿Y qué se logra? Uy. Exactamente, un acople muy bueno de la estructura y una resistencia que inclusive es mucho más alta que la que presenta el mortero tradicional de pega. Viendo esto, yo quiero preguntarle a usted, ¿esto es un cemento líquido? ¿Qué? ¿O esto, qué es lo que logra que esto se adhiera también entre dos productos tan porosos? Pero Nacho, ese es todo el mundo dice, no, cemento líquido, pero ahí es la gran diferencia. Este tipo de producto no es cementicio, no es un producto hecho a base de cemento. Esa es la primera claridad y es muy importante. De hecho, por eso es que nosotros nos diferenciamos de los morteros tradicionales cementicios. Esos son morteros poliméricos. Nosotros no tenemos absolutamente nada de cemento en la producción de esto, nada de arenas de río, ¿sí? Y el contenido de agua es muy bajo. Entonces, casi que somos perfectamente ecológicos y contribuimos al medio ambiente en la elaboración del producto. Entonces, dentro de las muchas cosas que usted tiene, pues digamos que estuve en unas presentaciones, yo tuve la oportunidad de probarlo. Ajá. Y simplemente usted con una tijera rompe aquí y usted lo que va a hacer es un pequeño cordoncito aquí en todo el borde de este bloque y pongo la pieza encima. Exactamente. Y Juan. Sí. O puedo hacer poner muchas en una línea grande y después empiezo a poner encima. Exactamente. Esas son las eficiencias que se logran en la construcción. A medida que van conociendo el producto, entonces lo van volviendo más eficiente. ¿Cómo? En un tramo largo de 10 metros pueden hacer la línea de un lado hacia el otro y el ayudante, el mampostero, pues va poniendo las piezas una a una. En los videos que hay en internet se puede... ¿Cuál es la diferencia frente a lo mecánico con el cemento? A ver, en cuanto al tema mecánico, tienen la resistencia, que es lo que pide pues, la Comisión de Sismoresistencia, que tengan muy buena adherencia. Sí. En el caso de un sismo que presente esa rigidez y que a la vez sea flexible, ¿sí? O sea, él aquí como lo ves es muy rígido, pero como es polimérico también tiene cierto grado de elongación y de flexibilidad, que no lo presenta los morteros cementicios. Los morteros cementicios se vuelven rígidos. Sí, se vuelven piedra, sí. Exactamente, esto tiene aquí algo de flexibilidad. Aquí hay cierto grado de flexibilidad. Sí. Y se ha demostrado y se ha evidenciado en pruebas de mesas de sismoresistencia. Lo voy a mencionar porque es la única que hay aquí en Medellín, en la Universidad de AFID. Allí hemos trabajado con los ingenieros. Ah, yo vi, vi unas pruebas bregando a partirlo. Exactamente. ¿Y cómo le fue con eso? Muy bien, se levantan dos muros en la mesa de sismoresistencia, se recrea un sismo, incrementando la aceleración de la gravedad, y a medida que va subiendo, llegamos a un sismo casi de grado 8 o 9, sí. Una aceleración de 0.70, y el muro no se cayó. Se empezaron a fisurar las piezas, pero el muro no se logró caer, que era lo que queríamos. ¿Sí? Este tipo de pruebas evidencian que el producto ante un sismo funciona muy bien. Ese mismo tipo de pruebas las hicieron en México, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, que en estos momentos pues, es nuestro principal distribuidor en todo el Estado de México. Bueno, entonces, ventajas es no requiero agua, no requiero arena, no requiero hacer mezclas y vaya, traiga el balde con eso y empiece y aplicar. No, esto es directo. Directo, mira, la función, lo que yo más resalto del producto es esa caja que ustedes ven ahí, que trae 4 bolsitas de estas, 10 kilos, te reemplazan 250 kilos de mortero tradicional, 10 por 200. ¿Por qué digo 200, 250? Porque es la relación cemento-arena. Un bulto de cemento por 4 bultos de arena. Sí, señor. Aquí en Colombia es 1 al 4. En otros países es 1 al 3. Un bulto de cemento por 3 de arena. Sí. Más cementicia, con más consistencia. Sí. Bueno, y sus debidas condiciones, cargas de cal y de lo que necesite para la resistencia. Pero esa es una de las principales. Entonces, en una estructura, en un edificio, yo estoy rebajando aproximadamente el 90% del peso en mortero. No la había visto yo desde ese punto de vista. Sí. Y adicional, hay otra cosa muy importante que pues, las constructoras, tanto aquí en Colombia como a nivel internacional, les gusta del producto, es lo que llamamos el trasiego del material. No es lo mismo llevar yo en una estiva 1 tonelada de Bricafix que llevar
4, 5 o más volquetas de arena, volquetas de cemento, desperdicio del material, porque es obvio que se desperdicia material, aquí no hay desperdicio. Yo aquí veo que pasa una cosa y es que perdí esa línea divisoria. Exactamente, no es tan gruesa. No es tan gruesa, sí, no, pues es que bueno, usted necesita por ahí 2 centímetros o más de... Lo legal cemento. es 1,5, entre 1 y 1,5. Muy bien, es lo eso de normal. cemento, ¿sí o no? Sí. Usted lo ven, ahí le cae la capa, que de hecho muchos llegan, aprovechen, le ponen el dedito y dejan ahí para que les quede con un acabadito más decente. El rústico, exactamente. Esto quiere decir que por cada cuántos metros tengo que tener una línea de bloques más. Por cada metro va medio de estos. O de sea, este cada tamaño. metro de que este yo subo, tamaño sí, de este va tamaño, medio. este es Sí. de 15. Ese es de 20. Ah, este es de 20, Son de 20 de altura. Sí, ¿sí o ese no? es el tradicional. Entonces, por cada 20 de altura, por cada metro, tengo... Tenés que utilizar medio ladrillo. o sea, 10 centímetros Pero más. el costo de ese ladrillo no justifica o no reemplaza la cantidad de mezcla que estás utilizando para el relleno. Aquí en Colombia, porque básicamente es en Colombia donde se utiliza ese tipo de relleno, se gasta mucho en mezcla. Cuando arrancan a una hilada, se va mucho por estos huecos. Mucho desperdicio, sí. Cuando uno termina una construcción y hemos hecho el ejercicio, rompemos el cemento, la mezcla puede llegar más o menos hasta esta altura, de todo lo que se va por ahí. No, y es que usted me acaba de dar un dato que me pareció impactante. Y digamos que en una casa eso no hay ningún problema. Pero en un edificio de 15 o 20 pisos, usted teniendo toda esa cantidad de peso, y usted lo que debe evitar es tener mucho peso. Así es. De O sea, hecho, los son ingenieros... las columnas las que le están soportando a usted el edificio. Así Pero si usted le está metiendo peso adicional, Total, los ingenieros cuando hacen el cálculo estructural deben tener en cuenta ese desperdicio de más que se va por los huecos. Y es porque alto. es mucho lo que se va. ¿sí? muy alto. Adicional, los bloques que utilizan pues no son bien dimensionados. Aquí en Colombia hay empresas que fabrican bloques muy bien, pero hay bloques artesanales. Entonces, ese centímetro y medio es lo que ayuda a corregir eso inicialmente. Pero cuando uno termina un muro completo, o sea, con su revoque, con su acabado total, estás pagando más por ese muro terminado con ese revoque grueso porque tienes que perfilar bien el muro. le tengo Entonces, una termina pregunta. gastando más Y plata. me pone usted un tema interesante. Listo, utilizamos este producto, pegamos toda una pared. Esto no tiene límite. Yo paso una pared de 1 metro, de 2, de 5, de 10, lo que yo quiera. Hasta No 3 tiene o ningún 4 problema. metros puedes hacer en el mismo día. Sí. No, y digo en altura. Esto En no altura, tiene, sí, no, aquí hombre, esto nada edificios- más es para murito chiquito, no. No, Esto da para no, lo que usted necesite. Aquí hay edificios construidos en Medellín de más de 30 pisos. Muy bien. Cuando yo voy a revocar esto y sé que Sí. tengo estas fisuras aquí, porque yo no voy a llenar esto de producto porque sería desperdiciarlo, no lo requiere, según lo me enseñó requiere, usted. sí. ¿Esto no sé, potencialmente me dan grietas o qué puedo hacer No, solucionar no. eso? No. Primero que todo, debe utilizar un buen material para hacer eso. Hoy en día ahí venden revoestucos o productos que ya vienen listos para aplicar sobre este Y no tengo material. ningún problema. No, inclusive los mamposteros o los que trabajan dicen que es mejor la fisura porque por ahí penetra el producto, entonces agarra mejor. Algunos. Ya lo Otros entiendo. tienen sí, otra queda teoría. una fisura mínima, pero podría entrar el material Sí, claro. y evitaría... Ya. Entonces te agarra mejor el mampuesto que vas a poner ahí. Resistente al agua. Tiene alta resistencia. De hecho, ese es uno de los componentes que hace más costoso el producto. Usamos un hidrofugante importado y lo que hace es, por ejemplo, en este tipo de muro, ¿sí? Normalmente cuando el agua sube acá y empieza a subir por capilaridad, cuando llega el Bricafix, la corta. Nosotros podemos hacer el ejercicio con podemos meter los 2 bloques, el agua empieza a subir y cuando llega el Bricafix te corta. Lo corta. Y ahí no sigue para esta adelante. capita no va a recibir nada de agua. No, absolutamente. Yo puedo coger ese cordón, echarlo en agua 1 mes, 2, 3 meses y no le va a pasar absolutamente nada. Porque ya está hidrofugado después de que esté ecológicamente. ¿Sí? Usted me hablaba de un rendimiento altísimo. ¿Y esto por kilo cuánto rinde? Esa cajita te pega 60 bloques de estos, 60 bloques, Esa es la- sin ser exagerado. sin ser exagerado. Y la Pega más, y- pero la verdad pega 60 bloques. Y la realidad es, yo le Una- podría poner 4 punticos y con eso hasta me pega. Pero, pero la recomendación es hacer el hilo, Sí, el porque cordón. el cordón. Es recomendable hacer el cordón porque las pruebas de laboratorio marcan la resistencia con esos cordones. Si yo pongo los puntos, no voy a alcanzar las resistencias que exigen la normativa colombiana y la internacional. Este tipo de adhesivos solamente es para este tipo de adobe, de ladrillo. Esto también me pega de los que son de barro. Claro que sí, o sea, este producto viene diseñado para pegar cualquier mampuesto. Mampuesto quiere decir un bloque hecho de concreto, un bloque hecho de arcilla o ladrillo, de huecos, de arcilla,
los ecoladrillos que hoy también están muy de moda, que son los de tierra cemento con resina, Sí. también pega de eso. Hoy en día, que lo mencionabas ahora al principio, la tecnología en la parte de construcción ha avanzado mucho. Hay unos bloques que se llaman, que vienen que son mucho más ligeros, pesan la mitad de esto, que son hechos a base de otros polímeros. También pega ese tipo de mampuesto. Cualquier tipo de estructura para levantar construcción. En construcción, lo escuchamos decir que ya estos productos tienen tal grado de adhesión, la tecnología nos ha llevado a eso que usted tiene casos en los que en una viga de acero llegan y le cogen a un lado y lo pegan allá. Lo han pegado, Y sí. no está diseñado para eso, pero lo hacen. Sí, exactamente. Cogen el bloque y lo pegan a la viga, pues si en algún tipo de construcción es necesario pegar el bloque a la viga, ponen el cordón y lo pegan. Y Vamos. se paran encima. No. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. ¿Ustedes han ido al Parque de las Aguas? ¿O alguna vez se han tirado por un tobogán de estos maravillosos en los que uno baja en un flotador y todo esto? Pues simplemente es eso, es una fibra de vidrio con una resina. ¿Cuál resina utilizarán para eso? ¿La epóxica o utilizan de estas? Sigue siendo poliéster el rey, porque es que el poliéster tiene una ventaja muy grande sobre el epóxico y es el precio. El precio, muy bien. Entonces, Ok. y con un gel coat encima. Con el gelco que protegerá como tal el terminado. Sáqueme de una duda. Cuando uno tiene, aquí no tenemos epóxica. No, aquí no tenemos. Entonces, uno tiene una resina de estas que obviamente necesita, y me gustó la palabra, el iniciador. Los iniciadores en estas resinas se manejan en sobrepeso. Sobre el peso o sobre volumen, dependiendo cómo midas la resina. Ah, bueno, entonces digamos que mucha gente, ¿cómo lo hace? ¿Es más sobre volumen o sobrepeso? Aquí en Medellín, ¿cómo es la cosa? Bueno, aquí se toma muy coloquial el tema, entonces lo hacen a ojo, que realmente no es el proceso adecuado. O sea, usted tiene que conseguirse la basculita, 100 gramitos de esto, que aquí por ahí 100 gramos yo creería. Más o menos, Sí, sí. más o menos. Aplica los 100 gramos, ¿sí o no? En la basculita los pesa y ahí usted tiene que, de acuerdo al clima, Sí, correcto. echarle un porcentaje. Empecemos con eso. ¿Se comportan distintos si yo las aplico en tierra caliente o en Bogotá, en Cartagena o en Bogotá o en Medellín? Es totalmente correcto. Dependiendo de mi ambiente, esa temperatura me afectará al secado de la resina. Si es prudente saber que por debajo de 15 grados centígrados las resinas tienden a no curar bien o a subcurarse o a no secar correctamente. ¿Qué quiere decir usted con subcurarse? Subcurarse es que no llega a las propiedades que está Perfecto. diseñado el producto. Listo. ¿Ok? Entonces, como tal, yo tengo que tener en cuenta mi ambiente de trabajo. Entonces, si está haciendo frío, yo normalmente puedo subir el porcentaje de catálisis o de iniciador realmente para obtener el tiempo correcto de secado y el curado, que es realmente lo que me importa. O sea, tú dices, bueno, se comienza a secar en 10 minutos, no me da tiempo, voy a bajarle el iniciador para que me seque en media hora. Pero eso te va a provocar que el curado final sea totalmente diferente. Entonces, las propiedades te cambian. Ok. ¿Ok? Entonces, hay un porcentaje ideal que sería entre el 0.5% a máximo el 3%. Entonces yo cojo estos 100 gramos y a estos 100 gramos le voy a poner 0.7 gramos, 0.5 mínimo, 0.5 mínimo hasta 3. 3. Sí. 3 siendo muy alto. 3 siendo demasiado alto. Muy alto porque se va a catalizar muy rápidamente y ¿saben qué es lo que ocurre cuando esto empieza a catalizar? Se vuelve Exotermia, gelatina. claro, y comienza a subir temperatura. Altísimo, sí. Mucho. Entonces comienza una contracción muy alta. Sí. Y puedes generar un deslaminamiento del molde o puedes generar que se fracture o se pandee la lámina. ¿Cuál es el tiempo idóneo? Digamos, yo cojo esto, estoy a una temperatura de 18 grados ambiente, le voy a aplicar el 1% a esos 10 gramos, ese producto, ¿cuánto tiempo se demora en hacer la reacción? Puede estar más o menos entre 12 y 15 minutos. 12, 15 minutos, es el tiempo que usted tiene. Y ya después, cuando se empieza a convertir como en gelatina, como en grumo, no diría Sí. grumo, sino más gelatinosa, ya ahí ese producto no se debe aplicar, ya no Ya no sirve. se debe aplicar y ya ese se denomina tu tiempo de trabajo. Sí. El tiempo en que comenzó a ponerse como gelatina, que es el tiempo de gel también, es el tiempo en que ya todo lo que no se aplicó se perdió. Entonces esto es un liquidito para estas, pero resulta que las que son muy utilizadas y bien costosas, pero si usted quiere obtener un producto de mucha mayor resistencia, las epóxicas, ahí cambia. ¿Por qué? Porque entonces ya ahí dice, no, por cada 100 gramos échele el 24%, entonces a 100 gramos échele 24 gramos para lograr.
Y pasa otra cosa completamente distinta. Con las epóxicas ya el tiempo de trabajo es mucho, pero mucho más largo. Se requiere, de hecho, pues creo que hasta para lograr sus propiedades más de 24 horas. Para Sí. que logre. Explíquenos por qué la diferencia entre el uno y el otro. Los catalizadores de los epóxicos son totalmente diferentes a los catalizadores del poliéster. No son compatibles uno con el otro. Y cada formulación de epoxi trae su catálisis correspondiente. La nuestra en Sumiglas es por cada 100 gramos de resina, 24 gramos de catalizador, que significa que es el 24%. Pero en el mundo pueden haber variaciones muchísimas entre ese tipo de porcentajes. Hay unas que, por ejemplo, son 2:1 y ya no en peso, sino en volumen. Ah, no le creo. Entonces uno no puede, se va a uno y dice, no, es que ya Nacho López dijo que era el 24, la compré en otra parte o la conseguí. Y no, tiene que mirar las instrucciones porque es de acuerdo al fabricante. Es de acuerdo al fabricante y al distribuidor. Entonces, todos estos productos contienen fichas técnicas donde te dicen cómo tenés que trabajarlos. Entonces, la ficha técnica te dice, ve, si lo catalizas al 1%, dar un tiempo de secado de esto. Sí. Entonces, esa información hay que tenerla muy presente para uno trabajar cómodamente con esto. Los epóxicos, el nuestro, como tú dices, 124 y comienza a secarse en media hora aproximadamente. No puedes variarlo, que es la diferencia con el poliéster. El poliéster tú tienes una variación de 0.5 al 3. Aquí es el 24%, es el 24%. Ah, o sea, si es me el voy por 33%. si se me van 25, 26 o 27%, ¿qué? ¿Qué le pasa? Puede pasar que te seque un poquito más rápido. Pero no se va a dañar la estructura, ¿o sí? Puede pasar también que no se cure bien. O sea, no por ser más es mejor. Ya. Que eso es un concepto que se tiene. Como eso No, seca más rápido. quiero secar voy a empatar esto rápido, entonces le echo más a estos 100 gramos, no lo voy a echar 24, sino que le echo 35. ¿Por qué? Porque quiero que se me seque rápido y tener el trabajo rápido. No está logrando. No estás logrando las propiedades adecuadas. Entre más, a veces es peor que entre menos. Miren, ustedes han visto en las diferentes redes cantidades de videos que muestran de esas mesas de madera Sí. y entonces cogen y le echan todo ese líquido por encima y lo esparcen. Eso es Eso también es epóxico. Epóxico. Lo que se pasa es un epóxico diseñado más para temas como artesanal, como más estético, Sí. no tan funcional mecánicamente. Ese epóxico también lo manejamos nosotros. Podemos hacer un ensayo algún día donde podemos colocar una superficie y eso es extremadamente bonito porque es autonivelante, transparente y muy brillante. autonivelante. O sea, si yo echo aquí, él no me va a quedar con nada. Nada, él te queda perfectamente liso. Pero no tiene las mismas cualidades o de resistencia, o ese también lo puedo mezclar con fibra, o puedo darle... Digamos que las formulaciones de los epóxicos, casi su base siempre es igual. Sí. Pero tú le empiezas a generar con otros componentes variaciones. Entonces, digamos que la base epóxica siempre es igual y esa misma base la puedo crear con diferentes variaciones para hacer una capa bonita en una mesa o para trabajar con fibra de vidrio. Sigue siendo unas propiedades muy altas en la que es estéticamente bonita, que es para hacerle recubrimiento, pero es un poquito menos rígida, ¿ok? Es un poquito más demorada en secado porque se consigue mejor transparencia entre más se demore. Ya. Pero está de moda. O sea, Total. en diseño de interiores, decoración, si usted quiere en su casa hacer algún trabajo con una mesa, ponerla bonita. De hecho, la he visto, y dígame usted si sirve, he visto que en muchas cocinas, en las superficies de las cocinas, la están aplicando y entonces le hacen vetas y le ponen corrodores. Y ¿eso se hace con gelco también o eso se hace con otros pigmentos? No sé, pero Se primero hace- ¿sirve para todo tipo de superficie? ¿Se adhiere a cualquier...? Porque lo he visto hasta en cocinas. Sí, se adhiere a cualquier sustrato siempre y cuando el sustrato tenga un poco de porosidad donde él se pueda anclar. Todo lo que se pega a algo se adhiere a la porosidad que el sustrato tiene o la Sí. superficie tiene. Entonces tú podrías, eso está en auge porque tú tienes un mesón de cocina de hace muchísimos años y cambiarlo es un dinero bastante alto si lo quieres en mármol, por ejemplo. Sí. Tú puedes hacer esa imitación de mármol sobre esa superficie que tienes con resina epóxica. ¿Y qué tanta duración me va a dar eso en una cocina? Y le hago esa pregunta porque lo veo muy de moda. Entonces yo hago una superficie blanca, me va a quedar así porque es muy brillante. Es muy brillante. Muy brillante, me va a quedar así. Eso es tan resistente, yo voy a partir aquí un tomate, se me cayó un cuchillo, un vaso. Es así de resistente para uno lograr esos objetivos. Bueno, mucha gente a ese tipo de superficies o a esa resina le dicen porcelanato líquido, Sí, que también se usa para hacer pisos. sí, señor. Pero básicamente no es como un porcelanato porque no es tan duro como el porcelanato. Entonces, si tú lo vas a usar de mesa de corte, lo vas a rayar.
lógicamente es reparable, como una pintura de un carro, por ejemplo. Tú lo lijas, quitas el rayón y polichas y vuelves y lo brillas. O sea, esto es para toda la vida, Sí. porque se puede reparar y hacer ese mantenimiento anual. Yo puedo policharlo y mantener su brillo constantemente, ¿cierto? Entonces es para toda la vida, pero no es para hacer lo que yo quiera sobre él. Listo. Cosas calientes sí aguanta unos 70 grados centígrados, está perfecto en una cocina. Cortar sobre él, no, lo vas a rayar inmediatamente. Listo, se raya el vidrio, no se va a rayar una resina. Entonces, como tal, es de cuidado. ¿Listo? Y en estas he visto, pues vuelvo y le retomo la pregunta, porque creo que todos los televidentes han visto eso y vemos cómo hacen mesas y hacen de todo. Y he visto esas reformas de cocinas. En esto que capas muy delgadas, o la idea es entonces hacer un buen espesor de 2 milímetros, no sé, no sé si estoy exagerando, sí, para que entonces cuando corte con el cuchillo, pues sí me quedó la hendidura, que creo que es duro. Tampoco está fácil rayarlo y queda una zanja, pues, pero sí se raya. Pero, a ver, normalmente en un recubrimiento, porque si yo también puedo hacer un vaciado. No sé si has visto que hay unas mesas donde hay un hueco gigante entre los tablones y ya son 5 centímetros de resina. No, eso no, para que usted lo dañe se necesita. Sí, pero cuando es un recubrimiento, una capa fina está entre 1 o 2 milímetros y ese espesor te lo da la resina. Tiene una viscosidad apropiada para que se sostenga en ese volumen como tal. Bueno, volvamos a nuestras resinas tradicionales y las más utilizadas, ¿sí o no? Desde las orto Hasta las ISO. hasta las ISO. Son las que más se utilizan para hacer botes, para hacer canoas, para hacer kayak, para hacer tanques de agua, ¿sí o no? Ahí estamos, eso es lo que más se utiliza. En tanques es infinidad lo que se usa. Muy bien. ¿Por qué vienen de varios colores? Uno a veces las ve o muy transparentes como esta, o otras que son muy rojizas, esta es rosadita, pero hay unas que son muy rojizas. ¿Eso depende del fabricante o estas resinas orto ISO no son? Mire, pues aquí tenemos un caso, aquí ve usted 2 ejemplos. ¿Son 2 resinas distintas? Son la misma base química, pero de fabricante diferente. Y depende mucho de la materia prima, el color que él toma. Si tú tienes un PET que es derivado de la malta, de la gaseosa como tal, entonces ahí ese PET toma un color diferente. Si tomas un PET transparente, toma un color diferente. Entonces, como tal, la base o la materia prima con que la fabricante da el color de la resina. Entonces, pero no afecta ni quiere decir que son de diferentes calidades, nada que ver lo uno con lo otro. No puedes asociar el color a la calidad de la resina. No podemos asociar eso a esto. En las acrílicas sí. En las epóxicas sí. En las epóxicas, no sé por qué estoy con acrílicas hoy. En las epóxicas sí es un producto muy transparente. Ahí sí tú dices, la calidad va a depender de la transparencia. Mientras ¿Listo? más transparente, más calidad. Sí, porque se busca que esas epóxicas tengan esa particularidad. Listo, pero básicamente, o sea, cuando tú usas un epóxico y un poliéster, es muy diferente cómo se nivelan. A ver, los gel coat, este se ve liso y brillante, pero porque el molde es liso y brillante. O sea, una pieza fabricada en fibra de vidrio arranca de un molde y arranca pintándose el molde. Es el único producto que se hace al revés. Se hace al revés, exactamente. De todo, lo arma, lo hace y lo pinta. Exactamente. No, aquí se pinta, porque usted lo han visto, las lanchas o cualquier producto, primero se hace el molde, se le echa un desmoldante. Un desmoldante, que es una cera, pinto, y empiezo a echar fibra encima de esa pintura. Exacto. Así es, al revés. Así es, al revés. Bueno, enseguida seguimos hablando de una pausa. Entonces, ustedes se estarán preguntando, Nacho, ¿por qué trae los 2 temas? 2 tipos de resinas. Entonces, ambas casi que prestan el mismo servicio, simplemente que una es más resistente que la otra. ¿Por qué optar? Por una o por otra. Sí. Porque va a depender mucho también del peso final de la pieza que logres cuando hablamos de fibras. ¿Ok? Entonces, el poliéster como tal no tiene la resistencia mecánica para yo fabricar algo muy liviano y extremadamente resistente. El epóxico sí. Si esta misma pieza la hago con epóxico, ¿es más resistente? Es más resistente. Ya le entiendo. Exactamente. Para lograr esa resistencia que lograría en esta misma pieza, necesitaría mínimo 2 capas de poliéster para lograr casi, o no sé, pues usted mira cuántas. Posiblemente más. Posiblemente más para lograr lo que haría con una de la otra. Exacto. Por eso es que cuando yo fabrico algo en fibra de carbono, que estoy buscando, o sea, la fibra de carbono no se usa porque es bonita. Se usa con el propósito de tener algo muy liviano y de resistencia mecánica muy alta. Ya le entiendo. Entonces yo tengo que tener una resina que tenga esas
particularidades de que pueda ser liviana, pero muy resistente. Entonces voy y opto por un epóxico. Muy bien. No opto por un poliéster. Bueno, ahora vamos con el otro dilema ya para ir concluyendo nuestros temas. Ya lo tienen ustedes aquí pues más o menos claro, el mundo de las resinas, que es maravilloso. Son productos muy longevos, aguantan mientras estén cubiertos de los rayos UV, por eso voy ya para el tema de los gel coat, esto puede durar toda la vida y no le pasa nada. Y es que dura toda la vida. O sea, mucha gente me dice, ¿y ese material después de curado qué puedo hacer con él? Lo puedo reciclar. O sea, cuando uno dice reciclar es volverlo a transformar en su estado anterior, o sea, líquido, y volverlo a poner rígido. No se puede. No se puede, Te imposible. dice, no, contamina mucho. Realmente no. Porque yo lo que hago con esto es para toda la vida y es reparable en su vida. Sí. Ok, entonces yo puedo hacer una silla y tenerla toda la vida. Muy bien, entonces entendiendo de todo esto, desde las orto hasta las ISO, cada una tendrá sus propiedades y uno debe consultar, hombre, voy a almacenar líquido, esta es para hacer una canoa, esta es para hacer un poste, para hacer una lancha, un bote, en fin, cada una habrá que averiguar cuál es la idónea para cumplir con esos requisitos. Correcto. Vuelvo y comparo con las dos sirven para la fibra de vidrio, o sea, les puedo poner fibra de vidrio. Correcto. Sin ningún problema. Sin ningún ¿Listo? problema. Más adelante, en otro programa, les hablaremos de los diferentes tipos de fibra que hay. ¿Ambas son resistentes al sol? ¿O ninguna de las dos es resistente al sol? Digamos, si yo la pongo así y tengo estas piezas así expuestas al aire, y digamos, esta es de... Es orto y esta es ISO. Sí, esta es orto, esta es ISO. ¿Qué pasa? Ok. La ISO aguanta mucho más los rayos UV que la orto. Muy bien. Entonces, ¿y qué va pasando? Se va destruyendo y empieza va a volverse mona. cristalizando. Y se va volviendo bonita, empieza a parecer la fibra de vidrio. Sí, se va cristalizando y se va fracturando y va Muy bien. mostrando la fibra de vidrio. ¿Y la epóxica? ¿Qué pasaría ahí en ese mismo panorama? Realmente la epóxica a los rayos UV es la que menos resiste a rayos UV, increíblemente. O sea, una de las particularidades de la resina epóxica es que es muy transparente, pero le cae el sol y rápidamente se pone amarilla. Okay, ¿Pero entonces, se degenera en grietas y en todo eso o no llega al...? llega a ese punto. Puede llegar al punto con muchos años que le pase lo mismo. O sea, al sol como tal tiene un comportamiento parecido en resina. Por eso se creó los gel coats. Usted en estos días que estaba yo pidiendo la asesoría, hay muchas personas suelen hacer algo y yo lo estaba tratando de hacer y es, entonces cojo esta pieza, la hago, digo, no, quiero más resistencia, le voy a poner epóxica por encima, ¿sí o no? Ok. No. Sí. No necesariamente. Porque tú estás buscando en ese caso resistencia a la intemperie. Sí. Ok. Pero usted me decía, si usted se le pone una epóxica por encima, no le va a pegar bien. No le va a pegar bien. En cambio, la epóxica encima de esta sí tiene... O sea, definitivamente la epóxica es la que más capacidad de adhesión tiene. Sí. No hay otra que en esta parte tenga más adhesión. Muy bien. Ahora entremos a esto, la famosa pinturita, que no es una pintura. Me supongo yo que esto es otra resina, ¿es una resina o qué es eso? Sí, es una resina poliéster, pero es en la base química más alta, que es la isoftálica, y la modifican con neopentiglicol. Por eso a los gel coats le dicen iso-NPG, que son las letras de lo que estoy diciendo, isoftálico con neopentiglicol. Y básicamente esos gel coats son mucho más costosos que cualquier otra resina, pero tienen más de 20 aditivos para que pueda estar a la intemperie tranquilamente. O sea, tú ves un barco flotando en el agua, 10, 15 años, blanquito, nunca lo ves amarillo. Sí. Y es porque esas resinas tienen unos aditivos que hacen que sea muy resistente a la intemperie y a la hidrólisis, pues, al agua como tal y al sol. Entonces, como tal, los gel coats son muy duraderos en la intemperie. Pregunta rara, y entonces, ¿por qué yo no cojo de una vez en vez de ponerme a aplicar esto primero, llego y pongo la fibra o hacer esta pieza, pero con gel coat de una vez? Ok, primero los gel coats tienen una viscosidad que no está diseñado para humectar la fibra. Muy bien. Okay, hay una viscosidad necesaria para que moje bien la fibra. Okay, en la resina. Y venga, hagamos un paréntesis ahí suavecito. ¿Qué es fibra de vidrio? ¿Es un vidrio estirado a su máxima expresión y logrando sacar pelitos? ¿O qué es que la gente piensa que es eso? ¿Qué es la fibra de vidrio? Exactamente es como hacen el vidrio. El vidrio sale de la sílice.
Sí. Ok, y es como hacer vidrio, pero en el camino le echan unos químicos, le echan boro, calcio, aluminio, y lo convierten en una fibra, que es un hilo. Ah, muy bien. Es un hilo que no es un vidrio. No es un vidrio, es derivado de la sílice. Sí, que se hace el es vidrio. derivado, pero no es un vidrio como no, es que eso cogen un vidrio y lo estiran hasta que saque el hilito. No. No. Un vidrio, por muy delgado que sea, esta silla me tiene bailando hoy aquí, un hilo de vidrio se parte. Sí, En cambio, se esto no. Entonces usted viene de la sílice. Sí. Y Pero de no es hecho- vidrio. pero- Muy bien. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que usted por eso le dice que nos detengan ahí? Porque una cosita de estas, usted la mete en este líquido y él lo humecta. Sí, o no? exactamente. Si usted lo mete en un vidrio, no, el vidrio le resbala. Le ¿Sí o no? resbala, Le exactamente. resbala. Bueno, ya me quedó ese entendido. Entonces, ¿qué fue lo que usted íbamos ahí? Entonces, el gel coat no tiene la capacidad de coger este hilito y humedecerlo y que le entre el líquido para lograr la estructura que tenemos acá. Todos estos hilitos que hay aquí adentro ya se humectaron Ya están humectados. y se correctamente. secaron por dentro. Sí, tú ahí no tocas la fibra realmente, Sí. tocas es la resina. Sí. Entonces, como tal, el gel coat no tiene la capacidad de humectarlo y segundo, es más costoso que la resina. Entonces, ¿qué se pretende? Que lo que yo estoy laminando con fibra de vidrio tenga una economía mayor que lo que protejo con la pintura. La pintura es más costosa y mira que es una capa tan delgada, de menos de 1 milímetro. Entonces, como tal, esta capa protegerá todo lo que está aquí para atrás. Entonces, aquí atrás usan algo más económico, que es la resina de poliéster, y al final usan algo más costoso, que es el gel coat, que me protege todo lo que está ahí para atrás. Resiste el uso y el abuso frente al sol. Resiste el uso y el abuso. Resiste la fricción. Resiste la fricción. Resiste temperatura. Resiste hasta 92 grados O centígrados. sea, esto es mejor que una epóxica, ¿o qué? Hay gel coats epóxicos. Uy, debe ser entonces el top. Exacto. Entonces, si tú coges el gel coat, que se pone amarillo fácilmente, y le metes unos aditivos que evite que ese amarillamiento se dé, logras un epóxico en gel coat. Sí. Entonces, tú puedes tener el gel coat y la resina poliéster y el gel coat y la resina epóxica. Entonces, esto es una resina, me imagino que esto debe tener dióxido de titanio y todo eso para darle Para el blanco. poner el blanco. Sí, para darle el blanco, que es, digamos, el colorante. Y esto funciona como una resina. Hay que echarle El mismo iniciador. el mismo que iniciador. yo uso en la resina poliéster, que es el peróxido. Sí. Pero en un porcentaje diferente. ¿Por qué? A ver, cuando yo echo el peróxido en una resina, hay una reacción exotérmica, o sea, genera calor. Y el volumen y más la temperatura ambiente te ayudan a que ese calor sea más o menos. Sí. Entonces, si yo tengo mucho volumen de fibra y de resina, mi calor es mayor porque hay una acumulación de la reacción. El gel coat, si tú lo ves, es el que menos volumen tiene en todo este laminado. Es una capa demasiado fina. Entonces, yo tengo que poner un poquito más de peróxido a los gel coats porque no tienen volumen que me ayude a que seque. Entonces, normalmente un gel coat se cataliza al 2%. Estoy en la costa, 35, 36 grados centígrados, lo puedo bajar al 1.5%, pero el ideal siempre es el 2%. El 2% en un clima entre 18 y 25 grados, Sí, más correcto, o menos. Correcto. Entonces yo siempre pongo un poquito más de peróxido para que mi reacción sea más alta o más exotérmica y cure bien. ¿Sabe que con esto que usted me está hablando de los curados, qué tanto ayuda a una pieza que uno está fabricando ponerla al sol? La acabo de hacer, y la Sí. pongo al sol. ¿Ayuda, no ayuda? Eso no sirve para Sí, nada. cura más rápido. A pasar del tiempo, la resina va curando más. O sea, realmente tú en 3 horas, 4 horas la sientes ya dura. Sí. Tú dices, ¿ya está lista? No, a eso le falta mucho tiempo. Entonces, cuando tú fabricas algo y lo quieres poner a trabajar, no lo fabricas hoy y lo pones a trabajar mañana. Lo fabricas hoy y lo pones a trabajar como en 5 días. Si lo quiero trabajar mañana, tendría que poscurarlo, es decir, forzar mi curado con temperatura. Y- Entonces, poner al sol funciona. Entonces el gel coat es una resina mejorada, con unas propiedades impresionantes. Esto viene transparente. Viene transparente, viene Y viene incoloro, todos viene los como colores. este colorcito, así rosadito, por culpa del catalizador Sí. que es morado. Y vienen todos los colores. Y vienen los pigmentos para echarle cualquier color. Ya. Y con esto protejo cualquier superficie. Correcto. ¿Y cuántas manos? Eh, Estilo pintor, échele la primera que le queda así, échele la segunda, échele 3, 4. No, este producto sí tiene esa desventaja que se... Se arruga cuando no lo... Mira, normalmente cuando yo echo una capa de gel coat, si esa pistola, que es lo ideal, se van como 5 manos. Y tienen que ser seguidas. No es como yo pinto un carro que dejo Y espero, secar y espero. No, tienen que ser seguidas porque si la dejo secar y aplico la segunda, me arruga porque me la ataca. Entonces no tiene un espesor adecuado que evite que eso no pase. Entonces yo tengo que lograr mi espesor inmediatamente. Sí. Cuando lo hago a brocha o a rodillo, que es la forma más artesanal, es un poquito complicado yo tener el gel coat en el espesor indicado.
Hay un espesor indicado para yelco porque si yo lo tengo muy grueso y le doy un golpe, por ejemplo al casco del barco le doy un golpe, El cuando mismo lo servilleta, hago, sí, el mismo servilleta. se rompe. Sí, pero entonces con rodillo se logró un espesor más grueso, pero sí se logra. Este es de los que si yo lo aplico aquí, él mismo se, ¿cómo dicen Se ustedes? nivela. No es autonivelante. No es autonivelante. No es autonivelante. Vos tenés que nivelarlo con lija. Ok. ¿Listos? Este nivel lo dio el molde. O sea, el molde es el que da las características a todo lo que tú fabricas con poliéster. Si no tienes un molde, lo que es, vas a pintar después de que fabricaste, ahí no tienes un nivel, ¿cierto? El espesor no va a ser adecuado, tienes que lijar. Oye, última pregunta para rematar. Esta pieza la tengo completamente lisa porque probablemente le hicieron en la superficie plana, pusieron un plástico, ahí hicieron todo, en el plástico le echaron antidesmoldante, Sí. pintaron este cuadradito y quedó pegado ahí, ¿sí o no? En un Correcto. digo yo porque conozco el tema. Después cogieron la fibra y empezaron a echarle la primera mano, brochita o con rodillito y así hasta construir la pieza. Después la desmoldan, la quitan Sí. de ese plástico, limpian el residuo del antidesmoldante y se logra esta calidad. Sí. Cuando no se hace ese trabajo, para todos los que nos ven y quieren saber más de esto tiene una desventaja el Yelco. Si yo lo utilizo y lo pinto yo pinto aquí ya con Yelco, ¿qué me va a pasar? Siempre va a quedar tactoso. Sí. Pego todo, Queda pego todo. pegachento, sí. Qué cosa tan impresionante. Muchos dicen, échele yo no sé qué tipo de jabón, échele qué tan, y se logra quitarle un poco esa tactosidad. Sí. ¿Por qué? Bueno, normalmente él queda pegajoso porque el aire inhibe la capa externa. Entonces queda pegachento. Entonces lo que yo hago es colocar un aditivo que se llama aditivo antitactosidad, que migra a la superficie cuando él está secando y me tapa esa capa y evita ya que me le quede entendí. pegachento. Ya le entendí. ¿Listo? Entonces yo quiero pintar una superficie que ya creé, perfecto. Le pones antitactosidad, cuando te seque, seca sin tactosidad y como mate. Y tú puedes ya comenzar a lijar fácilmente para dar el nivel. La química es muy... es un producto que usted se lo echa y cuando él se empieza a secar, él sube. Él sube. Es más, si tú lo aplicas el aditivo y no echas la cantidad suficiente de catalizador o de iniciador, que es realmente la palabra, y no calienta bien el gel con la reacción química, él no migra. Necesita una temperatura para que él migre a la superficie y me tape esto. Entonces usted dice, esto hasta el 2, para lograr un buen curado entre 15 y 25 grados centígrados de temperatura. Sí. Aprendí esa lo tengo que hacer porque me estaba quedando en el 1 y se me estaba demorando. Óigame, muchas gracias, hombre. Vamos a continuar, les vamos a hablar de tipos de fibra, les vamos a hablar de una cantidad de cosas que se pueden hacer con esto. De hecho, pues en esto te lo invito para que hagamos unas pruebas ya aquí. Perfecto. Y nos ensuciemos y miremos cómo cataliza y miremos cómo se logran hacer muchas cosas. Gracias por haberme acompañado. No, gracias por invitarme y siempre su humildad a la orden de lo que necesiten. Muy bien. A ustedes nos vemos en otro programa aquí en Muy Masculino.